Ahora vamos con todo sobre pues, lo que fue finalmente la fallida reforma eléctrica del presidente López Obrador, que buscaba aumentar el control estatal de la generación y transmisión de energía en el país y limitar la participación privada en el sector. Es decir, darle a la Comisión Federal de Electricidad la capacidad de vender energía eléctrica antes que las compañías extranjeras. Primero, el 7 de abril, antes de la votación en la Cámara de Diputados de esta reforma, la Suprema Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad de la ley eléctrica de 2021, pero dejó abierta la puerta a los amparos. Juan Antonio Jiménez, detenía el reporte. Gracias, Joaquín. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya lo habíamos comentado, avaló con 4 votos la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica y bueno, pues precisamente esto en la producción y comercialización de energía por encima de las empresas del sector privado. Los votos que fueron necesarios fueron Yasmín Esquivel Moza, Loreto Ortiz y por supuesto Arturo Saldívar. Y bueno, pues ahora que ya regresaron después de este receso, el debate todavía continúa. Faltan temas como el análisis de la compatibilidad de reforma con tratados internacionales en materia ambiental, precisamente lo que es el acuerdo en París, así como el mecanismo de certificados de energía limpias, las tarifas para los usuarios finales y los principios de hacer, lo cual ya se había discutido a lo largo de toda esta sesión del Pleno, y vamos a esperar a ver cómo vienen las votaciones, que muy probablemente podrían ser en votación económica. Nosotros continuamos al pendiente, Joaquín. Y es que así opera el Pleno de la Corte. 4 ministros votaron a favor de la constitucionalidad de la ley eléctrica. 7 ministros votaron por la inconstitucionalidad. Ganaron los 4. Lo que pasa es que al haber 7 ministros, una mayoría, a favor de la inconstitucionalidad, por eso se abrieron la puerta a los amparos. Luego vinieron las declaraciones del embajador Ken Salazar, que dijo que Washington, pues no faltaba más, ¿no? Respetaba la soberanía de México y sus procesos democráticos, y eso sí auguraba un sinfín de litigios contra la reforma eléctrica. A esto le siguió pues lo que fue el primer gran revés del presidente López Obrador en el Congreso. El 12 de abril, durante la Semana Santa, Morena y aliados consiguieron aplazar la discusión de la reforma eléctrica del presidente. Ese mismo día, 12 de abril, en ese espacio, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que el objetivo de esta pausa en la discusión era para alcanzar acuerdos con la oposición y construir la mayoría calificada que no tenía. Lo de ayer fue realmente un aplazamiento para discutir algo que quizás, usted me dirá, ya está lo suficientemente discutido, diputado, o se trató de una prórroga para buscar acuerdos que consigan la mayoría calificada el próximo domingo. Mira, es para construir acuerdos. Escuché con atención y le tengo un gran aprecio y reconocimiento al diputado Krill. Él dice, y dice bien, que llevamos discutiendo este asunto durante 7 meses más, ¿eh? Sí. Llevamos desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica, que por cierto, debo decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud de varios senadores, todos integrantes de la coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, sobre que era inconstitucional. Ya se declaró la constitucionalidad de la ley en su conjunto, y particularmente hubo 5 artículos que, dicen los abogados, se les conoce esos artículos son declarados constitucionales. ¿Qué significa? Que sobre de ellos, aunque se pueden iniciar litigios, ya hay algo que se llama supremacía de ley, que fue la opinión de los ministros de la Corte, que es el órgano superior en nuestro país en el Poder Judicial. Entonces, esto lo menciono porque también yo advierto que no han conocido, no han leído el alcance, y sus asesores no les han dicho del alcance que tiene el declarar la constitucionalidad de la ley y 8 artículos declarados constitucionalmente. Bueno. El que respondió a Ignacio Mier fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, que aseguró que la oposición nunca pidió tiempo, ¿sí?, porque conocían la reforma de meses atrás. Escuchó usted hace unos momentos, puntualmente, diputado, la declaración que hizo en este espacio Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena. Usted me dirá su opinión, pero lo que yo logré interpretar, diputado, es que
pues están de alguna forma intentando convencer a la alianza, a la oposición, de irse justo para con ellos el próximo domingo. Mira, Juan Pablo, aquí la idea es nosotros sostenernos en lo que hemos dicho durante los últimos 7 meses. Hay que recordar que esta iniciativa la presentó el presidente López Obrador hace 7 meses, es decir, no la estamos recibiendo ayer y estamos pidiendo tiempo para revisarla, de ninguna manera. Conocemos muy bien la iniciativa y también, y esto se lo hemos dicho al grupo parlamentario de Morena, entendemos perfectamente los alcances y los efectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. No es algo que requiera pues más que un par de días, que ya los tuvimos, para poder analizar, porque además fue una sesión pública, además hay una versión estenográfica, entonces conocemos muy bien los alcances y nosotros no vemos que esos alcances den para lo que Morena nos está proponiendo. Si quieren que lo platiquemos, si quieren que lo debatamos, lo debatimos, pero de ninguna manera los ministros y las ministras de la Corte validaron la constitucionalidad de la LIE, es decir, de las reformas a la ley eléctrica que propuso el presidente López Obrador. No hizo eso, y por el contrario, 7 ministros y ministras sí dijeron que era inconstitucional la forma como se hacía el despacho de suministro de energía eléctrica. Eso lo dijeron con toda claridad 7. No llegaron al número mágico que era 8 para que se declarara la inconstitucionalidad, pero 7 de 11, pues la gran mayoría consideró que era inconstitucional el corazón de la reforma de López Obrador, que es el orden del despacho de la energía eléctrica. ¿Por qué es el corazón? Porque lo que quiere el presidente López Obrador es que primero se despachen las plantas viejas de combustóleo, es decir, las plantas sucias y caras de CFE, a costa de todos los mexicanos. Él está poniendo por delante el interés de la vieja compañía de electricidad en contra de los intereses de los mexicanos. ¿Por qué vamos a tener que estar sujetos a una contaminación y a pagar tarifas más caras simplemente porque quiere tener el control político? Y ahí está la clave, el control político de la electricidad del país, Juan Pablo. De eso se trata, y es por eso que nosotros vamos a votar en contra. Correcto, diputado. En el hipotético caso de que de aquí al domingo, de la forma que usted quiera, logren incorporar 3 propuestas de las 12 que quedaron pendientes, ¿esa sería quizás la única forma de que la oposición cambie de opinión? Mira, la oposición no va a cambiar de opinión, tenemos ya un acuerdo muy firme de votar en contra. Ahora, si ellos están dispuestos a asumir plenamente los 12 puntos y todas sus consecuencias, pues entonces prácticamente la reforma constitucional se anularía. Me explico, porque estamos proponiendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, en esto del despacho de suministro de energía eléctrica, estamos proponiendo que el orden de prioridades sean lo que existe hoy en día, es decir, que primero vayan las energías más baratas y menos contaminantes. ¿Cuáles? Las que se generan a partir del sol y del viento, y también las hidráulicas, y después empiecen a ser las menos contaminantes, pero que ya usan algún tipo de combustible, que puede ser el gas o las de ciclo combinado, y hasta el último, que sean las de combustóleo, ya cuando exista, digamos, una situación ya casi de emergencia. Entonces, ese es el corazón de este debate, Juan Pablo, no es otro. Voy a una pausa y de regreso le diré cómo se pusieron las cosas en la votación de esta reforma. Llegó el domingo de resurrección y, como lo había advertido la oposición, la reforma eléctrica del presidente no resucitó, ni en el domingo de resurrección. Vamos, ni nació. Luego de un intenso debate en la Cámara de Diputados, Morena no consiguió lo que quería, la mayoría calificada, y se quedó con sus 275 votos a favor, sí,
no pudo pasar. Y desde el púlpito de Palacio Nacional no podía faltar la ofensiva contra los diputados de oposición. En su mañanera del 18 de abril, el presidente López Obrador los acusó de traición a la patria, así, por decreto, traición a la patria, y los llamó vendepatrias. Y en esa misma mañanera dijo que esperaba ahora la aprobación inminente de una reforma para nacionalizar el litio. Esta era ahora su nueva apuesta, y así fue. La ley minera fue aprobada en fast track en las dos cámaras, era en mayoría simple. Esta era la esencia de esta reforma, la del litio. La iniciativa de reforma a la ley minera que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados reconoce que el litio es patrimonio de la nación, por lo que propone reservar al Estado su exploración, explotación y aprovechamiento. Para ello plantea crear un organismo público descentralizado, por lo que el uso de litio y de otros minerales estratégicos para la transición energética pues no estará sujeto a otorgamiento de concesiones a favor de particulares nacionales o extranjeros. Especialistas del sector minero consideran como positiva la intención del gobierno de nacionalizar el litio. Sin embargo, explican que el proceso de explotación de este mineral no puede ser inmediato, pues se requiere de una larga ruta de procesos para lograr su usufructo comercial. Violeta Núñez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, asegura que México es uno de los 10 países con mayores reservas de litio y por ello es importante que el Estado tenga la posesión de este recurso. Es que la demanda va a ir creciendo. El Banco Mundial, en un informe que hace de los minerales, esta proyección que hace de los minerales a nivel global, declara que en unos cuantos años lo que es el litio, el grafito y el cobalto incrementará su demanda en 500%. El Servicio Geológico estadounidense, los datos que hemos sacado, en 1994 documentaba 6,000 toneladas de litio. En el 2018 hablábamos ya de 95,000 y actualmente ya otras fuentes están hablando de 220,000 toneladas. Y pronto se pasará, también dicen, a 1 millón de toneladas debido a que pues la demanda irá creciendo. Justo por esto que decimos que un auto eléctrico necesita 10,000 veces más de litio. Por su parte, Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, señala que la intención del Estado es participar en los beneficios de la explotación o aprovechamiento del litio. Se podrían considerar otros instrumentos regulatorios para ser beneficiarios, pero no es necesario en este momento reformar la ley minera. Hoy en día aún no hay producción de litio en México. Sin embargo, ya existe una empresa china en Sonora que está llevando a cabo trabajos para la explotación del mineral. Es la empresa Bacanora Lithium, que cuenta con un proyecto en Sonora en donde está invirtiendo más de $600 millones para iniciar su producción en el mediano plazo. En México hay 82 localidades o manifestaciones de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y Puebla, pero solo hay un proyecto minero con exploración avanzada, que es este de Bacanora en Sonora. El Servicio Geológico Mexicano ha informado que hasta febrero de este año se verificaron 66 localidades del país de las 82 programadas. Se detectaron y verificaron 73 nuevas reservas de litio y están pendientes 16. Además, Armando Alatorre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, dice que para el desarrollo de una mina de litio primero deben invertirse entre 50 y 100 millones de dólares para la fase de exploración, y este proceso puede tardar de 5 a 10 años y dependiendo del resultado se necesitará después montar la infraestructura necesaria para explotarlo más adelante conforme a las necesidades de cada proyecto. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles. Al posicionamiento del presidente López Obrador contra los diputados de oposición, traidores a la patria, se sumó Mario Delgado, el presidente de Morena, quien anunció que los denunciaría penalmente ante la Fiscalía General de la República, acusados del delito de traidores a la patria. Pero las que quedaron para la historia fueron las declaraciones de Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que llamó a fusilar pacíficamente, dijo, a los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Ahí están sus nombres, 223 que están ahí colocados, que el peor desprecio es el repudio del pueblo de México, de sus electores, de sus pueblos,
¿Con qué cara se van a presentar en sus estados? ¿Con qué cara van a llegar a tocar puertas? Por eso quisimos estar en esta asamblea, darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos con su pluma, con su lápiz, los fusilen por traidores. Pero el lunes 25 de abril, el propio Ignacio Mier me dice no había sido un llamado a la violencia y se pronunció en contra de la denuncia del presidente de su partido, Mario Delgado, contra sus colegas y sus pares diputados, traidores a la patria. Extraña, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nacho Mier, me da mucho gusto saludarte. Que tú, conociéndote como te conozco, seas capaz de haber hecho esta afirmación en este clima de confrontación y de violencia que hay. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de precisar. Fíjate que ayer se organizó un festival sobre la soberanía nacional y encauzar, como sucedió en el 2006, la inconformidad de nuestros militantes que habían hecho expresiones, digamos, poco comedidas en instalaciones, en casas de gestión de diputados. Yo les decía ayer, hice un repaso de que nuestro movimiento fue un movimiento de hombres y mujeres libres de conciencias que se protestaban contra las injusticias, que se rebelaban contra las injusticias y que deberíamos de ser pacíficos hasta el final. Que si bien era cierto que la traición a la patria en el pasado, en el caso de Miramón, nos habían llevado a un paredón a Miramón y a Mejía, que nosotros no deberíamos de incurrir eso. Y todos los compañeros habían colocado ahí una lona, una pared, para que ahí con pluma y lápiz, plumones, expresaran su pensamiento, su emoción, que la desbordaran. Le dije, miren, ahí sí hagan, en ese muro, hagan, pero que sea pacífico. Incluso yo les decía a mis compañeros ya en corto, fusílenlos con pétalos de rosas, de claveles, y no la violencia, porque tú me conoces y lo reitero. Por eso te lo estaba diciendo. Sí, yo lo soy, se lo acabo de decir a mis compañeros, no. Yo estoy en contra siempre de cualquier, incluso exabrupto, que pueda lastimar o agredir a mis compañeros, que tienen todo el derecho a expresarse. Simplemente tenemos visiones diferentes de país, opinión distinta sobre el rumbo que debe tener la vida pública en México, pero yo reitero y gracias por la oportunidad de expresarle a mis compañeros de partido, los compañeros militantes de Morena y del Movimiento y Coalición para la Regeneración de la Vida Pública en México, que sea su inconformidad pacífica. En todo momento la expresión pacífica. Entonces, no hablaste de fusilar en el paredón. No, yo les decía con lápiz, exprésense con pluma y lápiz, pero aquí, en estos que tenemos acá, y lo reitero, incluso Mario Delgado después también lo señaló, y no vayan a las oficinas, no hagan esto. Nosotros siempre hemos sido un movimiento pacífico y hay que mantenerlo.